Se titula Cultivando la Paz. Ya vamos por eh, el tercer don que enlista esta pequeña porción de Gálatas. Este es un pequeño sermón acerca del fruto del Espíritu. De acuerdo con el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, los cristianos somos agricultores espirituales que estamos sujetos no a las leyes de la naturaleza, sino a las leyes espirituales. Estas leyes espirituales establecen que el cristiano tiene dos campos en los cuales cegar: el campo de la carne y el campo del espíritu. El campo de la carne produce frutos pecaminosos, pero el campo del espíritu produce cristianos maduros. El campo, un campo que abunda, que florece en la vida. Gálatas 6, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. En esta tercera ocasión consideraremos el fruto de la paz. ¿Cómo nosotros podemos cultivar paz en nuestra vida? ¿Qué cosas podemos hacer para producir tan necesario fruto? ¿Qué es la paz, hermanos? Podemos definir la paz como el estado del alma de sosiego y tranquilidad en el Señor. Y como hemos dicho en sermones anteriores, existe una paz que viene de Dios y una paz que viene del mundo. Una paz que es verdadera y una paz que es falsa. Una paz que produce frutos genuinos y una paz que produce frutos maliciosos. Porque la paz del mundo solo la da de él y la da a sus hijos. Esa es la paz que nosotros estamos buscando. En términos subjetivos, en términos que nosotros podemos sentir, sabemos que es la paz también. No solamente podríamos hablar de la paz en términos conceptuales, como definiéndola, sino también podemos, a la luz de la Escritura, poderla definir en términos prácticos. Esto lo vemos en el Salmo 4, versículo 8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El corazón que no tiene paz no duerme bien. El corazón preocupado rumia los pensamientos una y otra vez sin soltarlos, experimentando en cada ocasión los problemas que pudieran suceder. Piensen entonces sobre el futuro. ¿Qué produce en nosotros el futuro? La paz del mundo no produce una paz genuina, porque estos pensamientos acerca de lo que nosotros no podemos controlar no nos dejan dormir en este caso y nos olvidan y hacen que nos olvidemos del presente para poder vivir. Entonces, en términos prácticos, una señal casi inequívoca de que nos falta la paz es pensar en cómo está nuestro sueño. ¿Cómo está su sueño, hermanos? ¿Duermen bien? ¿Qué dice su cuerpo sobre su alma? ¿Hay preocupación o hay temor? Sepan que el enemigo jurado de la paz es el temor. Ambos no pueden coexistir en el mismo ser. O el temor ahoga la paz o la paz extingue el temor. Ese es el testimonio, por lo menos, de aproximadamente 12 hombres cuando sus esperanzas mesiánicas de un tipo que decía ser predicador y era milagrero de Nazaret, a quien seguían pronto, una noche de fiesta fue tomado, encarcelado y ejecutado en menos de 24 horas. Con causas justificadas, entonces alguien podría decir que estos 12 hombres tenían motivos para atrincherarse en una casa por temor a lo que los enemigos de este predicador y milagrero podían hacerles. De pronto, el personaje ejecutado, que se suponía debía estar en la tumba, y es que ellos lo vieron muerto, se aparece en medio de ellos como en forma mágica
Y cuando lo ven, estos 12 hombres no pueden dar credibilidad a que ni siquiera estaba malherido y mucho menos muerto. Y este hombre que decía ser Dios también aparece y les dice: la paz sea con ustedes. ¿Y qué pasó? La paz inundó sus corazones. Esta paz que Jesucristo entregó a sus discípulos va más allá que cualquier otra cosa pueda pensar que es tranquilo. Va más allá que el medicamento contra la ansiedad, contra la depresión. Jesús dijo claramente: mi paz no es como la del mundo. Mi paz es diferente. La paz de este mundo es temporal y aparente. La paz de Dios es permanente y verdadera. A continuación, entonces, permítame darle 5 consejos sobre cómo cultivar la paz verdadera, cómo cultivarla y cómo cosecharla. En primer lugar, orar y rogar con acción de gracias. No solo orar, no solo pedir, sino hacerlo con acción de gracias. Esto es contraintuitivo, ¿no? Uno no pide con acción de gracias. Si uno tiene necesidad, no lo hace con acción de gracias. Al contrario, es: Señor, yo te pido, y es: quítame, ¿no? O ayúdame. No te doy gracias. Filipenses 4, 6 y 7. Acompáñenme a la lectura, por favor. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además, otro enemigo jurado de la paz, aparte del temor, es la ansiedad y la preocupación, el mismo enemigo del gozo. De acuerdo con el apóstol Pablo, el antídoto para curar la preocupación es la paz del Señor. Y la receta es pedirle al Señor. Pedirle, rogarle. Pero no solamente rogarle, sino rogarle con acción de gracias. Si ustedes lo piensan detenidamente, esto es bastante lógico. Mi enfermedad es la ansiedad. Mi cura es la paz de Dios. Y la receta es orar y rogar con acción de gracias. Sí, orar con acción de gracias, rogar con acción de gracias. Las peticiones al Señor deben ser presentadas como con gratitud. El apóstol Pablo nos ordena aquí a cambiar la perspectiva de nuestras peticiones. En pocas palabras, Pablo dice: ruega, pero dando gracias. Pide, pero como estando agradecido. Yo puedo pedir al Señor algo con mucho dolor y tristeza, pero eso debe ser algo breve en comparación a la gratitud que yo le tengo que dar a Dios por el sostenimiento que Él me da. Señor, cura mis enfermedades, te lo ruego, y te doy gracias, porque en la enfermedad tú me sostienes. Oh Señor, las dificultades no me dejan dormir, pero te agradezco porque en el insomnio de mi cuerpo me permites clamarte a ti. Esto nos enseña, esto también nos lo enseña Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Lamentablemente, las circunstancias son las que nos causan temor y afán, miedo y preocupación, pero la paz del Señor está en toda manera y de todas formas. Es mucho más que un sentimiento pasajero, es la forma en que Dios se relaciona con nosotros. En segundo lugar, acerca de cómo cultivar la paz, es: ama la ley de Dios.
ama la ley de Dios. Si la paz verdadera la da Dios, buscarla de cualquier modo sería por medio de oración, como nosotros le hablamos, pero también como Él nos habla a nosotros. Ya hemos visto la oración, era de esperarse que la paz sea entonces de esa manera. Así también recibimos la paz por su palabra. El Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. El texto tiene su propia fuerza. Se trata mucho más que leerla. Se trata de amar la ley de Dios. Y por amar la ley de Dios, el salmista se refiere a amar el contenido, no amar el papel del libro. Supersticiosamente muchas personas, muchas iglesias colocan una Biblia en un lugar, una especie de altar, como cuidando el papel, cuando realmente alguien la debería estar leyendo. Alguien podría decir, es que yo amo la ley de Dios porque mi Biblia está bien cuidada, está bien forrada, está bien delineada. La pregunta es si está bien cuidada porque te esmeras en preservarla o si está bien cuidada porque no la usas. Porque si uno no usa su Biblia, no se arruina. Amar la ley de Dios es amar lo que Dios dice, no es amar el papel. Está de más decirles que tampoco es arruinar el papel, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente amar la ley de Dios? Bueno, el mismo salmista en este mismo salmo dice en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Por lo tanto, amar la ley de Dios es meditar en ella. El salmista propone una sustitución. En lugar de estar pensando y repensando los problemas que nos pueden causar temor o afán, deberíamos usar ese mismo tiempo en meditar en la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos perdiendo el tiempo pensando en cosas que no han llegado, en problemas que no tenemos, en situaciones que todavía no nos han afectado, en lugar de estar leyendo la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido nuestro tiempo en temores que no valen la pena, en lugar de meditar en la palabra de Dios? Y el salmista nos dice, mucha paz tienen los que aman la ley. Entonces, haz la transacción, haz el cambio. En lugar de perder el tiempo y desgastarte en preocuparte y tener miedo, utiliza tu mismo tiempo en encontrarte con Dios a través de las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, para cultivar y cosechar la paz, cuida tu lengua. Cuida tu lengua. Este es consejo bien práctico. Bueno, los tres son bien prácticos. Esta lección recientemente la vimos. Yo sé que ustedes la tienen fresca. Primera de Pedro 3, 10 al 12. Acompáñenme a la lectura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vean el contraste. El que quiere amar la vida y ver días buenos
El que quiere ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal. ¿Qué mal? El que puede causar la lengua. Y haga el bien, o sea, refrenarla. Busque la paz. Es lo contrario a soltar la lengua. Y sígala. Pedro lo que está haciendo es citar el libro de Proverbios. Por esta razón, el consejo es tan práctico. Es demasiado práctico. ¿Quieren experimentar la paz de Dios? No siempre es tan místico. Es algo tan sencillo como aprender a controlar la boca. Refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. O lo que es lo mismo. Bueno, algunas personas piensan que refrenar la lengua es callarse. No es callarse. Refrenar la lengua significa ser sabios al hablar. No estén hablando de más, ni hablen mal de nadie. No sean chismosos, no sean mentirosos, no sean calumniadores ni den su opinión donde no se las estén pidiendo. Refrenen su boca. Como dice Pedro, es una buena forma de expresar el noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y a mí me encanta, si ustedes pueden echarle un ojo al Catecismo Mayor de Westminster, la sección de los mandamientos es increíble. A mí me encanta cómo lo explica el Catecismo Mayor. Yo lo voy a resumir en una forma en que se vea la relación con nuestro texto. Pregunta 144 del Catecismo. Dice, ¿cuáles son los deberes que se exigen en el noveno mandamiento? ¿Qué me exige el noveno mandamiento? Les voy a hacer un resumen de la lista. La preservación y la promoción de la verdad entre las personas. Promuevan la verdad. La preservación y promoción del buen nombre, tanto del nuestro como el de otros. ¿Qué significa esto? Si no les consta, no estén hablando nada mal de nadie. Preserven el buen nombre de una persona. Porque no les consta. Comparecer y defender la verdad. No es callarse la boca. Eso no es refrenar la lengua. Es necesario a veces comparecer y defender la verdad. Hablar la verdad y nada más que la verdad con sinceridad. Porque hay quienes hablan la verdad y no son sinceros. O maquillan la verdad. Cubrir las debilidades de las personas. No estén hablando mal, no estén hablando de los defectos de otra persona. Reconocer los dones. En lugar de estar hablando de las debilidades, hablen de lo que Dios ha hecho en su vida. Estén listos para recibir un buen informe de otras personas y listos para rechazar un mal informe de otras. Si alguien se me acerca, como dice la canción, ¿no?, a contar cositas malas, no. Reciban un buen informe de las personas y rechacen malos informes. Vean este. Desanimar a los chismosos. Hay quienes dicen, no me gusta el chisme, pero me entretiene. Desanimen a los chismosos. No les permitan. Al menos no es su presencia. Desanimen a los aduladores. Desanimen a los calumniadores. Eso es controlar la lengua. Pregunta 145, la siguiente. Primero, ¿qué se nos exige? Ahora dice el catecismo, ¿cuáles son los pecados que nos prohíben el noveno mandamiento? Y por si acaso, si ustedes revisan el catecismo, todo esto tiene una cita bíblica.
Y no, no es solo por dar una lista cualquiera. ¿Cuáles son los pecados que prohíben el 9º mandamiento? Dar falsa evidencia. Si no les consta, no digan nada. Ocultar la verdad o guardar silencio en las causas injustas. Yo veo que algo malo está pasando y me callo la boca. Eso no es refrenar bien la lengua. Decir la verdad inoportunamente o maliciosamente. Eso no es refrenar la lengua. Decir la verdad inoportunamente o maliciosamente. Hay quienes dicen la verdad cuando no hay que decirla. Es que yo soy sincero. No, no es sincero, es un abusivo, que es diferente. Es un grosero. Pervertir la verdad con un significado equivocado. Es que tal persona dijo esto. Tal vez sí les dijo eso, pero no lo dijo así. Murmurar y chismear. La imprudencia. La severidad innecesaria. Hablar demasiado pesado cuando no es ocasión de ser pesado. La adulación. Exagerar las faltas pequeñas. Es que usted siempre, una vez, exagerar las faltas pequeñas. Revelar las debilidades innecesariamente. Sospechar malignamente. Romper promesas legítimas. Dar mala fama. Todo esto implica refrenar la lengua, controlar la boca, usar bien nuestros labios. Razón tenía Santiago al compararla con un caballo que se doma o un barco que se navega, porque refrenar la lengua es toda una hazaña. Es toda una diligencia por la sabiduría que se requiere. Pero no nos perdamos. ¿Quieren paz ustedes, que sobrepasa todo entendimiento? Aprendan a usar su boca. Por hablar de más, y esto es bien práctico, por hablar de más o por hablar de menos, nos metemos en problemas. Por estar hablando de más o por callarnos cuando no es ocasión, nos metemos en problemas, y es justo que perdamos nuestra paz por no usar bien nuestras palabras. Ahora alguien puede decir, pero la última vez yo considero que hablé con sabiduría e igualmente me metí en problemas. Pero es que recuerden que la paz verdadera no es meterse en problemas o no meterse en problemas. Porque si ustedes por hablar adecuadamente o por callar oportunamente se metieron en problemas, Dios les dará paz por haber actuado sabiamente. En cuarto lugar, para cultivar y cosechar la paz, esfuérzate por mantener la unidad de la iglesia. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, lo que dice es prontos en guardar la unidad de la iglesia. La carta a los Efesios no habla de la paz en general, la carta a los Efesios no habla del mundo en general, tiene sus partes acerca del mundo. La carta de los Efesios habla principalmente de la vida de la iglesia. Guardar su unidad es importante. Aquellos que andan dividiendo las iglesias, metiendo falsas doctrinas, actitudes apáticas respecto a los demás o cualquier otra forma que afecte su unidad, y respeta el mandamiento de guardar el vínculo de la paz. Solícito significa sean diligentes. Solícito significa estén atentos.
estén listos para guardar la unidad de la paz. Quienes guardan la unidad de la paz cosechan la paz del Señor. Porque las denominaciones son algo incorrecto en la iglesia. Hay quienes romantizan la división de la iglesia llamándola diversidad. Es que es excelente que exista iglesias de todo tipo, con dones y formas de ser. Obviamente hay partes donde existe cierta diversidad de opiniones, pero debería ser en eso, en opiniones, no en temas de doctrina ni de práctica. En temas de doctrina y de práctica no existen las opiniones, existe la verdad de Dios, y la iglesia está llamada tanto a guardar la verdad como a guardar la unidad. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo debería ser el gobierno de una iglesia? La iglesia debería estar gobernada por un solo hombre, un pastor, por un cuerpo de ancianos o democráticamente por la congregación. La Biblia no dice cualquier forma es correcta. La Biblia no dice eso. ¿Cuál es entonces? Uno está en lo correcto y los otros están equivocados, o todos estamos equivocados y realmente había que tener un papa. Pero no se vale tener opiniones donde no deberían existir opiniones. Deberíamos llevar nuestra diligencia al campo de la verdad y guardar el vínculo de la iglesia, el vínculo de la paz. Porque tenemos prohibido decir que todas las formas son correctas, porque hacerlo divide a la iglesia. La iglesia debería unirse a estudiar la palabra hasta llegar a la verdad. Ese es el vínculo de la paz. Tenemos el espíritu de paz y el espíritu de verdad. Así que deberíamos confiar en Él, porque si Él nos da el espíritu, es posible guardar el vínculo de la paz. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. De la misma forma deberíamos orar por la paz de la iglesia. Acompáñenme al Salmo 120. Salmo 120, versículo 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré el bien. Eso es buscar la paz de la iglesia. Aquí se habla de orar por los judíos. Hoy muchos están fuera de la iglesia. Hoy muchos judíos están fuera de la iglesia. No están heredando las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Pero debemos orar por la paz de Israel, tanto del Israel físico como del Israel espiritual. Sí, para que cesen sus guerras y conflictos políticos, pero primeramente para que tengan paz con Dios. Hoy muchos judíos son incrédulos, pero orando por ellos, Dios traerá salvación. Así que, para cosechar la paz, deberíamos dejar de pensar un poco en nosotros mismos y pensar en lo que otros necesitan. Orar por la paz de otros. La paz de ellos es paz para nosotros.
Así que tanto los que frenan su lengua, como los que guardan la unidad de la iglesia, como los que oran por otros, el Señor les da un calificativo y una recompensa. Mateo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Uno puede ser un verdadero cristiano y no ser sabio al hablar, o no tener buenas actitudes en cuanto a la unidad de la iglesia, y ser hijos de Dios. Pero la recompensa de ser llamados hijos de Dios es para los pacificadores. Y en quinto lugar, para cultivar y cosechar la paz, es imitar o imita la fe de cristianos de testimonio. Imita la fe de los cristianos con testimonio. La paz de Dios también se asegura al imitar o seguir a estos pacificadores. También esto es bastante obvio. Si uno tiene como modelo personas peleoneras, temblereques y nerviosas, uno no tendrá paz. Sí, todos estos que ya hemos visto. Si uno tiene como modelos de personas que tienen conflictos, temerosas, ansiosas, uno no tendrá paz. Pero si uno sigue a los pacificadores, conciliadores, a los prudentes, esta paz la garantiza el Señor. Acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hagan lo que yo hago, lo que yo les digo y lo que pueden notar de mí, y Dios estará con ustedes. Pero no solo Dios, el Dios de paz estará con ustedes. Si somos capaces de aprender, recibir, oír y ver la obra de Dios en otros, el Dios de paz estará con nosotros. Aprender, dice Pablo. Aprender es conocer permanentemente. Recibir, dice Pablo. Recibir es aceptarlos como una enseñanza fiel. Oír, dice Pablo. Oír significa aquí prestar atención. Y ver, como dice Pablo, significa imitar. Aunque esto nuevamente pareciera algo muy práctico, de hecho es una acción espiritual también. Porque si no imitamos a los pacificadores, si ustedes no tienen ejemplos, hermanos, a quién seguir, ustedes no están en un estado neutro. Porque todos constantemente estamos imitando a alguien. Siempre. En la cultura, en la televisión, a nuestros padres, a nuestros amigos, indefectiblemente algo se nos pega. Así que si tenemos malos modelos, no tendremos paz, pero si tenemos a los pacificadores delante de nosotros, el Señor nos asegura que esa misma paz la tendremos nosotros. Si no imitamos a los pacificadores, no estamos en pasividad. Estamos imitando a alguien, es decir, los que no tienen paz. Estamos imitando a los que temen, a los que se preocupan, a los que causan divisiones en la iglesia. Nosotros no deberíamos imitarlos, deberíamos ser, al contrario, ser ejemplos de estas personas. Porque todos tenemos temor, todos tenemos ansiedad y en alguna forma hemos sido imprudentes en nuestra forma de hablar y comportarnos dentro de la iglesia.
Sin embargo, en nuestra debilidad deberíamos ver a quien no lo hacen. Y nosotros también ser ejemplos de otras personas que no han alcanzado esta madurez, que no han alcanzado este fruto. A los que temen, a los que se preocupan y a los que causan divisiones, son a los que Dios reprende. Estos son hombres que no están tranquilos hasta no hacer el mal. Pero los pacificadores están tan ocupados en buscar el reino de Dios y su justicia que al mismo tiempo están recibiendo la paz de Dios. Los pacificadores no tienen tiempo para pensar en sus propios problemas terrenales, ni para tener temor acerca del mal, ni están pensando en usar su boca para hablar mal de alguien. Los pacificadores están tan esmerados en buscar el reino de Dios que la paz de Dios está garantizada. Entonces solo existen dos caminos. Y existen solamente dos guías a los que seguir. No hay punto medio. No hay paradas. Romanos 8:6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí no hay nadie desocupado, hermanos. No hay nadie desocupado. Aun cuando estamos perdiendo el tiempo en recreaciones como el teléfono, la televisión o cualquier otra cosa, estamos sembrando. Estamos ocupados y depende de nosotros estar ocupados en la carne o estar ocupados en el espíritu. El que está ocupado en la carne seguirá la muerte, pero el que está ocupado en el espíritu conseguirá la paz. Y según este pasaje de Romanos, estos dos caminos tienen dos diferentes destinos, la muerte o la paz del espíritu. Si hasta ahora ustedes se han dado cuenta que pertenecen a alguno de estos grupos, al de los miedosos, al de los ansiosos, a los de los imprudentes, a los de los apáticos en la iglesia, salga de ese camino. Ya. Está demasiado ocupado en perder la paz. ¿O no se siente así? Salmo 34:14. Apártate del mal. Haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Qué quiere decir esto? Si no, sigue a Jesucristo. Él es el príncipe de paz. No tener, yo no sé si la habían pensado, pero no tener paz en el corazón es pecado. Todo cristiano debería tener paz. Y no tenerla es pecado. Aparte de ser una maldición y un pesar, aparte de ser una carga y un malestar, es pecado también. Deshonramos al espíritu que nos fue dado. No solo es un problema para dormir, tampoco es un problema solamente para concentrarse. Es un problema espiritual que tiene que ser corregido con urgencia. Así que la pregunta va para ustedes, hermanos. ¿Tienen ustedes paz en su corazón? ¿O tienen temor? ¿Tienen ansiedad? ¿Tienen deseos de buscar el mal de otra persona? ¿Tienen un problema espiritual que necesita ser corregido con urgencia? Usted necesita sembrar paz. Usted necesita buscar la paz. Porque si no buscamos la paz, como dice Hebreos 12:14, si no se busca la paz, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Por eso, hermanos, si pudiera darles 5 consejos acerca de cómo cultivar el fruto espiritual de la paz, serían: ora y ruega, pero con acción de gracias. Ama la ley de Dios. Cuida tu lengua. Esfuérzate por mantener la unidad de la iglesia. Imita la fe de los cristianos de testimonio.
porque el fruto del Espíritu es paz. Señor, danos tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento y que deja burlada cualquier tranquilidad que pueda ofrecer el mundo. Quita de nosotros ese supuesto sentimiento de paz al que nosotros sabemos que es comodidad, que es soberbia, que es orgullo. Y ayúdanos a buscarte a ti, a seguir tu camino, a seguirte a ti, porque solo siguiéndote encontraremos paz verdadera. Porque quien tiene muchos problemas, Señor, y te tiene a ti, puede dormir confiadamente. Pero quien está ocioso y no te tiene a ti, está en guerra contigo. Así que, Señor, ayúdanos a que en cada ocasión que elevemos nuestros ruegos y súplicas, recordemos que debemos darte gracias. Que cada vez que roguemos, sea con gratitud también. Ayúdanos a amar tu ley sobre todas las cosas, a meditar en tu palabra. Ayúdanos a domar nuestra lengua, a usarla para navegar en las aguas de este mundo, a ser prudentes y sabios, a hablar cuando es necesario hablar, a callar cuando sea necesario callar, buscar el buen nombre de otros, no consentir los chismes, no adular, y todas estas cosas que tú expones en tu palabra para que nosotros tengamos paz con los hombres y paz contigo. Ayúdanos también a guardar la unidad de la iglesia, quitando de nosotros todo tipo de divisiones, incluso aquellas que están relacionadas con no amar a nuestros hermanos como tú nos amas, en no usar nuestros dones tal vez, Señor. También, Señor, pon en nuestro corazón rogar por Israel, que está alejado de ti, pero que tú tienes promesas para ese pueblo. Y por todo aquel, Señor, que se encuentra alejado de ti en todas las partes de la tierra. Ayúdanos a ser aquellos mensajeros a quien tú llamas como los que tienen pies presurosos por el Evangelio de la paz. También, Señor, ayúdanos a encontrar e imitar a cristianos de buen testimonio. Quitar de nosotros todo mal modelo y cualquier otra cosa que pueda ser mala influencia para nosotros. Especialmente aquellos que son cobardes, aquellos que viven en afán, aquellos imprudentes al hablar, aquellos que no viven en unidad de la iglesia. Y ayúdanos, Señor, a seguir a los pacificadores, para que nosotros podamos encontrar en ellos también la paz que tú prometes de ti mismo. Y sobre todas las cosas, a cultivar el don del Espíritu en nosotros, porque tú eres nuestra paz, Señor. Quita de nosotros el pecado. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén.